Damos gracias al Señor por su obra, por lo que Él hace y por lo que Él va a continuar haciendo también. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este servicio también, Señor, como tú vas obrando en los corazones, en la alabanza de tu pueblo, en la meditación en la Santa Cena, en tus verdades. Señor, rogamos que así también sea este tiempo, un tiempo de edificación para tu iglesia. Señor, reconocemos que son tiempos con retos, con dificultades, pero tú reinas, Señor. Queremos crecer en esa confianza. Rogamos que me ayudes en la exposición fiel de tu palabra. Rogamos que ayudes también, Señor, a la iglesia en la recepción de tu palabra. Gracias por las bendiciones que tú das, que tú haces con tu iglesia. En tu nombre, amén. Vamos a pasar al Salmo 29. Vamos a leer, este es un salmo que no es especialmente largo, es un salmo que se le ha atribuido históricamente a David. Salmo 29 voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Tributad a Yahvé, oh hijos de los poderosos. Tributad a Yahvé gloria y poder. Tributad a Yahvé la gloria debida a su nombre. Adorad a Yahvé en la majestad de la santidad. Voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de gloria truena. Yahvé está sobre las muchas aguas. La voz de Yahvé es poderosa. La voz de Yahvé es majestuosa. La voz de Yahvé rompe los cedros. Sí, Yahvé hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al Líbano, y al Sirión como cría de búfalo. La voz de Yahvé levanta llamas de fuego. La voz de Yahvé hace temblar el desierto. Yahvé hace temblar el desierto de Cades. La voz de Yahvé hace parir a las ciervas y deja a los bosques desnudos. Y en su templo todo dice, gloria. Yahvé se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta Yahvé para siempre. Yahvé dará fuerza a su pueblo. Yahvé bendecirá a su pueblo con paz. Como decíamos al principio, este salmo se le atribuye a David, y algo interesante de este salmo es que es una exaltación pura. ¿Por qué? Porque hemos visto varios salmos, hemos recorrido varios salmos donde pasa el salmista por diferentes estados de ánimo. Hay un momento en que incluso está reclamando, quejándose o pidiendo protección o diciéndole al Señor, ¿por qué está pasando esto? Evidentemente también hay momentos en los cuales el salmista está alabando, adorando a Dios. Pero el caso de este salmo es que es una exaltación y una alabanza y adoración pura, porque no hay queja alguna. Esta alabanza, esta exaltación, esta adoración está centrada en la grandeza y en la majestad de Dios. Mi desafío hoy es que podamos animarnos en eso, en comprender, en abrir los ojos, en elevar nuestra mirada a la majestad de Dios. Sé que puedes escuchar adoración semejante en otros salmos, pero este salmo vas a notar que tiene sus cosas que la hacen especial. El deseo es que podamos recorrerlo y a la luz de lo que vamos a ir viendo, podamos ir maravillándonos por la grandeza y la majestad de Dios. Pero no solamente quedemos en ese maravillarnos, sino que después de eso podamos glorificar a Dios como Él se merece. Hay bastantes peculiaridades en este salmo que lo hacen, creo, comprensible, fácil de entender.
y una es la comparación que se hace. Mientras los pueblos paganos atribuían a deidades a los fenómenos naturales, Yahvé Dios ejercía autoridad absoluta sobre estos fenómenos naturales. Y en particular en este salmo va a pasar eso con la tormenta. De hecho, este salmo va a utilizar un lenguaje poético, ¿sí? El salmo tiene mucho de poesía para sugerir una tormenta que va a recorrer el paisaje desde el norte del Líbano hasta el sur del desierto de Cádiz, ¿no? Y esa tormenta no va a poder ser frenada, esa tormenta no va a poder ser parada. Habrán visto que precisamente en este salmo, en algunos versículos del medio, se menciona al Líbano y a Cádiz. El Líbano y el Cádiz eran regiones fronterizas a Israel. Alguien decía de este salmo, el Salmo 29, la meteorología se convierte en teología. Espero que cuando vayamos recorriéndolo se pueda comprender por qué decía esto. La verdad principal es el Salmo 29 ilustra gráficamente la majestad de Yahvé Dios sobre toda su creación, convocando una adoración reverente por parte de su pueblo, porque solo Él merece toda gloria. Empecemos con los primeros versículos. Versículo 1. Vamos a ir recorriendo versículo por versículo. Versículo 1. Salmo de David. Tributad a Yahvé, oh hijos de los poderosos, tributad a Yahvé gloria y poder. En esta versión, en la Biblia de las Américas, dice tributad a Yahvé. Si revisamos otras versiones, dice dar alabanza a Yahvé. ¿Sí? Ahora, algo interesante de usar la palabra tributar es la obligatoriedad que hay en esa palabra. Es decir, si estás en un territorio específico, es decir, si tú decides mudarte a Chile, decides mudarte a Estados Unidos, qué sé yo, y ahí hay una legislación y ellos tienen un impuesto específico, ¿no? Entonces tú, al estar en esa región, tienes que regirte a las leyes de ese lugar y tienes que dar ese impuesto específico. Eso ya no es si quieres, eso ya no es si te nace, eso es que tienes que hacerlo. Y generalmente esa era la idea de los tributos, si ustedes recuerdan, y por eso que no eran a veces tan deseados, porque los reyes, aprovechándose de su posición, colocaban tributos que eran demasiado altos, y ellos como pueblo tenían la obligación de dar ese tributo. Ahora este es el enfoque acá, tributad a Yahvé, oh hijos de los poderosos, tributad a Yahvé gloria y poder. La siguiente pregunta que tú te harás al leer este versículo será, ¿y a quiénes se refiere cuando dice, oh hijos de los poderosos? Y hay dos posibilidades, dos interpretaciones de esta. La mayoritaria es que se refiere a seres celestiales, es decir, se refiere a ángeles mismos. Y está convocando a estos ángeles a reconocer que Yahvé Dios ni siquiera está a la igualdad de ellos, sino que está por encima de ellos. Y que aún ellos, siendo seres celestiales, deben de someterse y reconocer a Yahvé que está sobre todo. La otra interpretación es que estos hijos de poderosos podrían ser líderes terrenales. De todas maneras, el enfoque sería el mismo, que estos líderes terrenales están llamados a someterse al único Dios verdadero. Y por qué no considerar que incluso podría tener esa doble implicación. Es decir, le está hablando a los ángeles y también les está hablando a estos líderes terrenales. Como sea, la instrucción es la misma, el llamado, la convocación es la misma. Tributad a Yahvé, gloria y poder. Voy a leer algunos pasajes, ustedes me pueden acompañar en el libro de Salmos también. Salmo 89, 6. Salmo 89, 6. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar a Yahvé? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como Yahvé? Entonces, ya sea que estos hijos de los poderosos sean ángeles o ya sea que sean líderes, Dios está marcando la distinción.
ni estos líderes, las personas más poderosas, ¿no? Estos que tal vez tienen a cargo, no sé, empresas, naciones, estos reyes que son reconocidos, estos reyes que son temidos, o por qué no decir con los ángeles lo mismo, se comparan con Yahvé Dios. ¿Quién de ellos es como Yahvé Dios? Y obviamente la respuesta es nadie. Nadie es como Él. Primer punto, un llamado, una convocación a darle gloria a Dios. No es una sugerencia, ¿sí? Es porque deberíamos de hacerlo. Y a seres poderosos, a estos hijos de poderosos, les dice, ustedes que son los más poderosos, reconozcan que no hay nadie como Yahvé Dios. No hay nadie. Versículo 2. Tributada Yahvé la gloria debida a su nombre, adorada Yahvé en la majestad de la santidad. No sé cuántas veces habrás escuchado este versículo, haya sido parte de tu devocional o te haya conmovido. Tributada Yahvé la gloria debida a su nombre. Ahora preguntémonos, este mundo de manera consciente, las autoridades vemos que están rindiendo honor a Dios. Reconocen que la posición de autoridad en que Dios les ha puesto es por el favor de Dios, por la misericordia de Dios, y van a rendirle cuentas a Él. Con su servicio están dándole gloria a Dios, están buscando hacer eso. Salmo 96, versículo 9. Adorad a Yahvé en vestiduras santas, temblad ante su presencia, toda la tierra. En estos dos versículos hay un común denominador, algo común en estos dos versículos, la santidad de Dios. No sé si cuando, buscas algún sermón, tu preferencia es buscar santidad de Dios. No sé si tú recuerdas sermones que en esta iglesia se han predicado sobre la santidad de Dios. Tal vez, ya que estás en una iglesia reformada, inmediatamente te venga a la mente algún sermón de Paul Washer. Pero sea que hayamos pensado en eso, que hayamos considerado lo que es la santidad de Dios, la verdad es que por más que podamos hablar muchas veces de santidad, podamos escuchar sermones de santidad, podamos leer en la Biblia santidad, pero realmente muy poco comprendemos lo que significa la santidad de Dios. Esa es una de las razones por las cuales nos deslizamos tan fácil, tan rápido. Te hago recuerdo cómo era en el tiempo de los escribas, cuando ellos tenían que transcribir la palabra de Dios. Y cuando ellos tenían que colocar en sus manuscritos, ¿qué es lo que hacían cada vez que tenían que escribir el nombre propio de Dios? Ellos tenían que pasar por un ritual, ellos tenían que lavarse las manos. Y si bien tal vez algunos de ellos lo veían meramente, solamente como un ritual, lo cierto es que en el fondo lo hacían con un buen fundamento. ¿Y cuál era ese fundamento? Por la santidad de Dios. El nombre de Dios es tan sagrado que ellos entendían que requerían prepararse para escribir ese nombre. Recordemos cuando Moisés se encuentra con Dios y le dice que se quite sus sandalias, porque el territorio era santo. Dios es santo. Y yo sé que hemos escuchado muchas
interpretaciones, y seguramente al pastor Eduardo la interpretación que más les he escuchado es decir, ese santo es que es diferente, diferente a todo lo creado y que está apartado de la creación. Adorarlo en santidad. Y más allá de las vestiduras o del ritual que podamos tener, es reconocer que Él es santo, es reconocer su trascendencia, es reconocer que el pecado afecta nuestra relación con Él. Y a la vez vivir vidas acordes a esa santidad. Vidas consagradas a Él. Recordarás, por ejemplo, a un Samuel. Ahora otra vez hago la pregunta, ¿es así como vive el mundo? Claramente hay un distanciamiento. Pero tal vez digamos, sí, el mundo está de cabeza, ¿no? Y generalmente tendemos a pensar eso. ¿Así vive la iglesia? Reconociendo la santidad de Dios. Acompáñeme con sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Sino que así como aquel os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, pese a que tal vez en ese entonces incluso varios de los del pueblo de Dios lo veían más como un ritual, claramente lo que el salmista acá está diciendo es que la verdadera adoración es más que eso. Antes de pasar al siguiente punto, pensemos ahora en nuestro contexto. ¿Qué significa adorar a Dios en la majestad de la santidad en nuestra vida diaria? ¿Qué significa? ¿Cómo lo estamos adorando? ¿Es una consideración que nosotros pensamos? ¿Cómo se vería afectado nuestro lenguaje, por ejemplo? Y obviamente no hablo en un contexto de iglesia, ¿no? Porque en un contexto de iglesia muchas veces nos podemos cuidar. Pero ¿cómo es nuestro lenguaje? ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo son nuestras decisiones? ¿Cómo son nuestras relaciones con otros a la luz de esta santidad de Dios? Es algo que el salmista intencionalmente está colocando sobre la mesa. A nosotros tal vez nos puede chocar porque no estamos familiarizados con eso. Porque cada vez la irreverencia es el común denominador. Antes, muy rara vez se escuchaba, por ejemplo, que un hijo golpea a un padre. Cada vez ahora escuchamos más seguido eso. Y a veces con esa familiaridad queremos tratar a Dios, como que Él debiera de acomodarse a nosotros. ¿Es así a la luz de este salmo? Yo sé que hay muchas distinciones entre lo que es alabanza y adoración, ¿no? Y hay categorizaciones que hacen que es por lo que Él hace o por lo que Él es.
Pero lo cierto es que aquí en este salmo por lo menos no hay una condición para decir, si Dios te está bendiciendo, si las cosas están saliendo como tú quisieras, entonces dale gloria a Dios. Entonces la pregunta que surge es, ¿en tiempos de prueba puedo darle gloria a Dios? Y tal vez va a partir por reconocer mi debilidad y por correr a Él. Dios no se merece menos que su creación se rinde en sujeción y adoración a Él. Y lo deja tan claro porque lo dice desde el versículo 1. Hijos de poderosos, adoren a Dios. Denle gloria a Dios. Esa es la primera parte de este salmo, llamado a rendir gloria al único que la merece, que es Yahvé. Pero después hay una parte central que es justo a raíz de eso, que titulado a este mensaje la majestad de la voz de Yahvé, que está desde los versículos 3 al 9. La majestad de la voz de Yahvé en su creación. Generalmente, cuando hay una idea central en un texto, el autor va a buscar repetirla varias veces, ¿no? Para que lo podamos entender de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, si recordarás en Santiago, eso es lo que pasa, ¿no? Habla de la lengua, cuán difícil es controlarla, los efectos que puede traer, pero todo el capítulo 3 está en función al poder de la lengua. En los salmos también muchas veces va a ser así. Hay palabras que se repite, que el autor intencionalmente va repitiendo y que nos pueden ayudar a ver cuál es el tema principal, qué es lo que el autor quiere hacer énfasis. En este salmo voy a mencionar las dos expresiones que se repiten bastante. No son las únicas, pero sí hay dos expresiones que se repiten bastante por encima de las otras. Una es el nombre sagrado revelado por Dios, Yahvé. Ya habíamos hablado sobre esto en algunos otros salmos. El tetragramatón son 4 letras hebreas y es el nombre de Dios que más se repite a lo largo de la Biblia. En este salmo se repite 18 veces. ¿Por qué el salmista repetiría tanto este nombre? Es decir, cuando tú estás hablando con una persona, ¿frecuentemente dices su nombre? Cuando estás hablando con esa persona. Creo que la idea de usar este nombre propio es diferenciarlo de otros dioses. Cuando menciona a Líbano, cuando menciona a Cades, por ejemplo, esos eran lugares que tenían dioses o paganos, ¿no? Eran pueblos paganos, es decir, eran politeístas. Y entonces acá se está, para empezar, marcando la diferencia desde el principio y a cada momento, diciendo, Yahvé Dios no es como los otros dioses. Habíamos mencionado también lo que se entiende que significa Yahvé. Hace referencia a que Él está por encima de todo, ¿no? Algunos por eso lo traducen como el eterno. Algunos lo traducen como el autoexistente. ¿Por qué? Porque Él no necesita de nada ni de nadie. Recuerdo alguna vez en un espacio de iglesia cuando alguien enseñaba y decía, Dios es rey, ¿no? Pero no te puedes imaginar a un rey si no hay un pueblo que lo siga. Dios necesita un pueblo. La pregunta es, ¿Dios necesita? Yahvé es el eterno, es el autoexistente. Él está por encima de otros. No hay nadie que se le puede comparar. La otra expresión que se repite bastante en este salmo es la voz de Yahvé, y de ahí también el título de este sermón, la voz de Yahvé.
Esta porción, esta expresión de la voz de Yahvé se repite en esta porción del versículo 3 al versículo 9, que justamente son 7 versículos, se repite 7 veces, es decir, más o menos a razón de una vez por versículo. ¿Por qué se repite tanto? Porque como dice el título, está queriendo enfatizar la majestad de la voz de Yahvé. Está queriendo colocar en un lugar distinto, diferente, superior a cualquier cosa de la creación. Es decir, no hay nada que se compare con la voz de Yahvé. Hablando desde el poder creativo, hablando del juicio, hablando de la fuerza, hablando del cuidado. Yahvé Dios ha dejado claro una y otra vez su soberana majestad sobre su creación. Él es diferente a cualquier otro Dios. No hay ninguno igual a Él. Este salmo ha sido escrito con quiasmos, es decir, ha puesto una simetría y una verdad principal en medio de esa simetría, ¿no? Que quiere encerrar grandes verdades. Y en este salmo, cuando se refiere a la voz de Yahvé, está usando una teofanía. ¿Qué son las teofanías? Las teofanías son manifestaciones o apariciones visibles y poderosas de Dios a los hombres. ¿Para qué? Para manifestar su presencia, para manifestar su carácter. A veces las teofanías, especialmente se dan las teofanías en el Antiguo Testamento. A veces las teofanías se dan con apariciones celestiales. Por ejemplo, pensemos en el ángel de Yahvé, ¿no? Aquel que se le aparece a Abraham, aquel que se le aparece a Jacob, aquel que se le aparece a Agar. Pero esas teofanías también se presentan como fenómenos naturales. La Biblia va a usar varios de esos tipos de teofanías. Como por ejemplo, ya lo había mencionado antes, la zarza ardiente. Es una teofanía, ¿no? Como Dios se les revela a Yahvé. O pensemos algo incluso mucho más público. El pueblo de Israel en el desierto, la columna de nube o de noche la columna de fuego, con la cual Dios guardaba, guiaba, mostraba que estaba guiando a su pueblo. Eso es una teofanía. Y en este salmo la teofanía es la voz de Yahvé. Ahora, aclaro que no es que cada vez que veamos en la Biblia que se haga mención a la voz de Yahvé es una teofanía, ¿no? Porque tiene que haber algunos otros requisitos. Por ejemplo, recordarás cuando Samuel escucha una voz, ¿no? Bueno, era Dios hablándole. Eso fue más íntimo, eso no fue algo donde ha mostrado su poder sobrenatural, ¿no? Entonces, muchos consideran que eso no sería una teofanía. Tampoco se consideraría teofanía si fuese en sueños o fuese visiones. Pero en este salmo, la voz de Yahvé sí va a ser una teofanía. Porque vamos a leerlo y va a estar relatando su fuerza creadora, va a estar colocándose por encima de la naturaleza y va a estar mostrando su poder. Para que nos demos cuenta que Él merece adoración. No de una persona, no solamente de un grupo de personas, sino de toda la creación misma. La voz de Yahvé es una teofanía cuando se manifiesta con fenómenos naturales. Fuego, como en el caso de la zarza ardiente, o en el caso particular también de este salmo, tormenta. Ahora, la idea de hacer esa manifestación, ¿cuál es? Generar, impactar, ¿no?, a la audiencia. Generar asombro. Para que ese asombro, ese impacto, lleve a la adoración al único Dios verdadero.
Entonces empecemos, versículo 3. Voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de gloria truena, Yahvé está sobre las muchas aguas. Esta sección empieza manifestando la autoridad de Yahvé sobre las aguas. Dice, el Dios de gloria truena. Y aquí está haciendo referencia a los truenos. De hecho, como les había dicho antes, la mención va a ser de una tormenta que no va a ser imparable, que no va a ser parable más bien, ¿sí? Que va a ser imparable y que incluso va a destruir lo que está a su paso. Que nada se va a poder comparar, que nada va a poder frenar esta tormenta. En una tormenta eléctrica, es decir, cuando hay una lluvia torrencial, se van a presentar rayos, ¿verdad? Truenos, relámpagos. Ahora, entendiendo que a veces ahí hay un poco de confusión, voy a hacer alguna aclaración al respecto. El rayo es en sí la descarga eléctrica, ¿no? Lo que esa carga eléctrica que se está formando y lo que se descarga, eso es el rayo. Pero lo que nosotros alcanzamos a visualizar, es decir, esa luz, eso es el relámpago, obviamente asociado al rayo, ¿no? Y el sonido que generalmente escuchamos un poquito después es el trueno, ¿no? El sonido de esa descarga, todo asociado a ese rayo. En otras palabras, el rayo es la causa, el relámpago es el efecto visual y el trueno es el efecto auditivo, el efecto sonoro de una tormenta eléctrica. Pero ¿por qué comparar a Dios con una tormenta? Al principio en la introducción habíamos mencionado que los pueblos paganos generalmente tendían a atribuir a partes de la naturaleza el ser deidades. De hecho, en Bolivia eso es muy común, ¿no? Hablan de la madre tierra porque a la creación le ponen un atributo de deidad. Eso no solamente ha pasado en Sudamérica, eso no solamente ha pasado en Bolivia. Eso históricamente ha pasado, ¿no? Y se le atribuye a la naturaleza o a algún fenómeno natural. Los terremotos. Y aquí Dios, Yahvé Dios, el único Dios verdadero, está queriendo mostrar su autoridad y que Él está por encima de esos fenómenos naturales. Eso es lo que David está tratando de exponer en este salmo. En los versículos 5 y 6, que vamos a leer más adelante, vamos a encontrarnos con algunas menciones de regiones. El Líbano y después Cades. El Líbano se extendía a lo largo de la orilla oriental del mar Mediterráneo. Es decir, mar Mediterráneo, luego estaba el Líbano, ¿no? Y después estaba el territorio ocupado por el pueblo de Dios. En el Líbano habían dos crestas de montañas, es decir, dos cordilleras. Y el Líbano era una sección donde había dos pueblos bastante mencionados, los fenicios y los cananeos. Muchas potencias, muchos imperios han controlado la región fenicia. Por ejemplo, primero los egipcios, después los hititas, después los asirios, los babilonios y los persas. Ahora, ¿qué tienen en común todos esos pueblos? Ninguno de esos pueblos reconocía a Yahvé Dios como el único Dios verdadero. Estos pueblos tenían sus propios dioses. Es decir, todos estos pueblos tenían un trasfondo pagano y tenían prácticas paganas. Y hablando de los cananeos en particular, ellos eran un pueblo politeísta, es decir, tenían dioses para muchos asuntos. Su dios supremo era el dios El, pero su segundo dios en importancia era Baal. La Biblia menciona mucho a Baal. Ahora, ¿quieren escuchar por qué acá está haciendo esa comparación y está mencionando la tormenta? Porque Baal era considerado el dios de las tormentas para los cananeos. Baal era considerado el dios de la lluvia, el dios del trueno,
e incluso el Dios de la fertilidad, porque obviamente asociando el agua con la fertilidad. Y según alguna evidencia extrabíblica, a Baal también lo llamaban jinete de las nubes o señor de los truenos. Otro dios que los cananeos también tenían era Yam, que era el dios del mar. Entonces, ¿qué está haciendo el salmista con esto? ¿Cómo empieza el salmo, el versículo 3? Voz de Yahvé sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El salmista está queriendo contrastar. Mientras ellos creen que Baal es el Dios del trueno, les voy a mostrar al verdadero Dios. Mientras ellos creen que Yam es el Dios del mar, este Dios está por encima de las aguas. Job capítulo 37. Job capítulo 37, verso 2. Job 37, 2. Escuchad atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz, truena él con su majestuosa voz y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Salmo 18:13. Yahvé también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Primera de Samuel 7:10. Mientras Samuel estaba ofreciendo holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas Yahvé tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió, y fueron derrotados delante de Israel. Lo que David quería era mostrar la diferencia entre los dioses falsos, el dios falso específicamente de Baal, que supuestamente era el dios de la tormenta, y el verdadero y único Dios de gloria, cuya voz truena. Ahora obviamente ese trueno está hablando de ¿qué? De autoridad. Versículo 4 del Salmo 29. La voz de Yahvé es poderosa, la voz de Yahvé es majestuosa. Si habría que resumir este salmo, probablemente en un versículo, probablemente escogería este. La voz de Yahvé es poderosa, la voz de Yahvé es majestuosa. Hay dos adjetivos que se le da a Yahvé, a la voz de Yahvé en este versículo. La primera, que es poderosa, es decir, que tiene poder. Si quieres, que tiene fuerza. Salmo 68:33. Cantad al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí, él da su voz, voz poderosa. Cuando está hablando de poder, realmente muchas veces no podemos o nos limitamos en lo que imaginamos. Para empezar, está hablando de un poder creativo. Él dice y se hace. Él dice hasta aquí y es hasta ahí. La otra característica, el otro adjetivo que se utiliza, la voz de Yahvé es majestuosa, tiene esplendor, es magnificente, es gloriosa. La voz de Dios no es como cualquier otra voz. Cuando leía esto, me ponía a pensar cuántas veces, generalmente los no creyentes, toman en tan poco la palabra de Dios, su voz.
Pero también me ponía a pensar como muchas veces como creyentes tomamos por poco la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual. Pero nosotros ya lo consideramos a nivel de sugerencia. ¿Nos creemos más listos que Dios o creemos que le vamos a torcer la mano a Dios? Isaías 30:30. Y Yahvé hará oír la majestad de su voz y dejará ver el descenso de su brazo con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión, aguacero y piedra de granizo. Hebreos 12:26. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. La voz de Dios no es meramente sonora, es activa, es creativa y debería ser temible. Siguientes versículos 5 y 6. La voz de Yahvé rompe los cedros. Sí, Yahvé hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. Es en estos versículos donde específicamente se menciona al Líbano. Habíamos mencionado que el Líbano era una región que no era donde estaba el pueblo de Dios, ¿sí? Más bien. Pero también es un lugar que se hace mención en la Biblia. Se mencionan algunas ciudades del Líbano como por ejemplo Tiro y Sidón. De hecho, Jesús en su ministerio público hace milagros en Tiro y en Sidón. La Biblia relata que en esa región Jesús va a echar fuera un demonio de la hija de una mujer cananea y que sana a un sordo mudo. La región del Líbano era un importante centro comercial, ¿no? Estaba colindando con el mar Mediterráneo, por tanto era un lugar comercial. En el Líbano también había una ciudad llamada Biblos. En esta ciudad se caracterizaba por el comercio de papiros. Los papiros en ese entonces se utilizaban para la escritura. Los libros o los pergaminos, si quieren, se escribían, perdón, no los pergaminos, los escritos, los libros se escribían en papiros. La palabra Biblia sabemos que significa libros, ¿verdad? Y procede de esa región. ¿Por qué? Porque en ese entonces los libros se escribían en papiros. Ya en el tiempo, la palabra Biblia ya no se refería tanto al material en el que se escribía o de dónde venía ese material, sino más bien al contenido que tenía esos escritos, ¿no? El canon bíblico. El Líbano también era famoso por su exuberancia, por sus bosques magníficos y en especial por sus cedros. Los cedros de ese lugar eran conocidos como los cedros del Líbano, que es precisamente lo que menciona el versículo 5. Hay dos características que quiero resaltar de estos cedros del Líbano. Primera, la madera de estos cedros era muy resistente a la descomposición. Es decir, si era muy resistente a la descomposición, ¿qué quiere decir? Que era una madera apreciada. Se la usaba mucho para la construcción. Era una madera durable. Y la otra característica, que también está relacionada creo con esta, es que estos cedros del Líbano eran muy longevos. De hecho, según el diccionario bíblico ilustrado Holman, este menciona que los cedros del Líbano son las plantas vivientes más antiguas de la tierra.
solo después de los olivos de las hermanas de Noé y las secuoyas de California. Los cedros del Líbano se cree que viven entre 2.000 a 3.000 años. Entonces, dos características: resistencia y longevidad. Por lo mismo, para estos pueblos que tenían estos cedros, eran algo que les generaba orgullo. Eran un símbolo de fuerza y de longevidad, de eternidad. Al estar los cedros del Líbano ubicados en la región montañosa, eran parte del paisaje cananeo. Por tanto, estaban muy integrados también con sus creencias, no especialmente con sus creencias religiosas. Es decir, ellos ponían como motivo de orgullo los cedros del Líbano, porque miren cuán fuertes, cuán resistentes son y cuán eternos son. Y a la vez ellos aprovechaban, los cananeos, para asociarlo a sus deidades, ¿no? En este caso Baal o su deidad principal, él. Entonces, en ese entendido, ¿entienden lo que significa lo que está diciendo el versículo 5? La voz de Yahvé rompe los cedros. Yahvé hace pedazos los cedros del Líbano. Pienso en aquella, no sé, una persona no muy reconocida en el mundo, porque tiene muchas empresas, y dice: mira todo lo que he conseguido. Pero aquí está diciendo: Dios te lo puede quitar de una. ¿Ese es tu motivo de orgullo? ¿Eso es lo más fuerte que puedes resaltar? Yahvé Dios quiebra con su voz los más grandes símbolos de fuerza, de estabilidad, de eternidad que cualquier otro tenga. Yahvé quiebra cualquier otro ídolo. Y es más, Isaías va a usar esta analogía también de los cedros del Líbano para hablar del orgullo humano. Acompáñenme en sus Biblias, Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, verso 12. Porque el día de Yahvé de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Y esto será contra todos los cedros del Líbano altos y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todos los montes encumbrados, contra todos los collados elevados, contra toda torre alta, contra toda muralla fortificada, contra todas las naves de Tarsis y contra toda obra de arte preciada. Versículo 17. Será humillado el orgullo del hombre y abatido la altivez de los hombres. Yahvé solo será exaltado en aquel día y los ídolos desaparecerán por completo. Con esto, ¿qué podemos ver? David no está apuntando a un tema de nacionalidad, no es que está diciendo los cananeos versus los israelitas. David está apuntando a algo mucho más alto. David está apuntando a la majestad y el poder de Dios sobre su creación y su autoridad, y que Él merece toda gloria. Nada se puede comparar a Dios, llámese naturaleza, llámese seres humanos, llámese ángeles. Dios muchas veces va a trabajar en su pueblo humillándonos, quebrantándonos, para que la gloria sea suya, para que nosotros no estimemos que en nosotros hay mérito.
para que nosotros no tengamos la tentación de robarle su gloria. Versículo 6. Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. El Sirión era, como también se le llamaba, al monte Hermón, ¿no? Que era un territorio amorreo que también era colindante al territorio donde estaba el pueblo de Israel. Pero aún así este versículo tal vez no es tan comprensible, ¿no? Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente de este versículo, el versículo 6, creo que aclara mucho. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. El Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia Caribe explica. Hay una energía dramática en estos versos a medida que sigue el movimiento de la tormenta, desde el norte del Líbano hacia el Sirión. Y después va bajando hasta Cádiz. Nada detiene el avance de la tormenta. Sus efectos alcanzan mar y tierra, de norte a sur. Sus efectos alcanzan a animales y árboles. Como en el principio del Salmo, todos los ángeles en el santuario celestial reconocen la incomparable gloria del Dios omnipotente. Por eso dice, hace brincar las montañas del Líbano como si fueran terneras. Hace saltar al monte Hermón como un buey joven y salvaje. ¿Qué está mostrando ahí? El poder de Dios. A una geografía que para los cananeos era de orgullo, o para los amorreos en este caso, sometida a Yahvé Dios. Leo Jueces 5, 4 y 5. Yahvé, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló. También cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia de Yahvé, aquel Sinaí ante la presencia de Yahvé, Dios de Israel. Dios es tan majestuoso, Dios es tan poderoso que es capaz de mover montañas con el poder de su voz. Versículo 7 del Salmo 29. La voz de Yahvé levanta llamas de fuego. La tormenta sigue avanzando y ahora la característica del rayo es que menciona el relámpago, ¿no? Y sabemos que donde cae puede evidentemente encender una llama de fuego. Salmo 18, 13 y 14. Yahvé también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Y envió sus saetas y los dispersó, y muchos relámpagos, y los confundió. Dios tenía esas teofanías muchas veces ¿para qué? Para generar asombro en su pueblo, para generar temor en su pueblo. Hay un pasaje que en principio pensaba pasar por alto, pero mejor creo que pasamos ahí. Primera de Reyes 18, 21. Primera de Reyes 18. Esto ya es más o menos un siglo después de la muerte de David, durante el reinado de Acab. Dice Primera de Reyes 18, 21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si a Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Yahvé, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Entonces ahí Elías lanza un desafío y los 450 profetas de Baal tenían que ofrecer un sacrificio. Y ellos esperaban que precisamente Baal encendiese ese holocausto. Y por horas intentan y ruegan y claman y gritan y no pasa nada. Versículo 26. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon, refiriéndose a Elías. Y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía.
diciendo: oh Baal, respóndenos, pero no hubo voz ni nadie respondió. Y Elías se burla de ellos. Versículo 36. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Yahvé, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Yahvé, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego de Yahvé y consumió el holocausto. Se consumieron las piedras y el polvo. Ahora, ¿qué es lo que realmente es tan maravilloso en esto? Que antes de esto, Elías incluso hace que echen agua sobre el holocausto y hace que lo echen 3 veces. Lo que aquí está haciendo Elías es lo que David está tratando de explicar en el Salmo. Yahvé Dios es tan diferente a como podemos imaginarlo, porque los otros dioses han sido cuestión de imaginación humana. Dios no. Volviendo al Salmo 29, versículo 8. La voz de Yahvé hace temblar el desierto. Yahvé hace temblar el desierto de Cades. La tormenta sigue barriendo el territorio, nadie puede detener. Ahora llega a la parte sur, al desierto de Cades. Y sabemos que un desierto es un lugar árido, ¿no? Generalmente un lugar hostil, no un lugar donde alguien va a preferir vivir generalmente. Pero aún ese lugar tiembla ante su presencia. La voz de Yahvé hace temblar el desierto. Yahvé hace temblar el desierto de Cades. Ni el lugar más hostil, ni el lugar más gris está fuera del alcance de Dios. Salmo 68, versículos 7 y 8. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra. También se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Está apuntando a lo mismo. Uno está hablando en tiempo pasado y otro en tiempo presente. Pero está hablando de lo mismo. Dios está por encima de su creación. Versículo 9. La voz de Yahvé hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. Otra vez David está jugando jugando entre comillas, ¿no? Está marcando la diferencia entre las creencias de los cananeos y el verdadero Dios. Porque dice, la voz de Yahvé es la que hace parir a las siervas. Y recuerden que los cananeos también le atribuían a Baal como dios de fertilidad. Pero aquí está diciendo que el que hace eso es Dios. Y deja los bosques desnudos. Y la mención que se hace a los bosques desnudos habla de la capacidad de Dios de exponer y juzgar. No voy a desarrollar mucho de esto porque ya se habló, creo, muy oportunamente en el tiempo de la Santa Cena. Pero Dios tiene esa autoridad, Dios tiene esa atribución. Y Dios en su momento lo hace. Dios tiene la atribución de exponer y de juzgar. Y mientras hay mucho caos causado por la tormenta, hay un contraste muy marcado. ¿No? Ahí parece destrucción incluso causado por la tormenta, pero dice en el templo, todo dice gloria. Por un lado hay destrucción, pero dentro del templo hay proclamación de la gloria de Yahvé.
Isaías capítulo 6, verso 1 al 4. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. La corrupción del hombre le impide siquiera imaginar a un Dios santo. Y en un sentido, para su conveniencia egoísta, prefiere no imaginarlo, prefiere no considerarlo. El otro día conversaba con un matrimonio sobre lo que para ellos significaba honrar a Dios en su noviazgo o desde su noviazgo y posteriormente en su matrimonio. Y la verdad, me animó mucho su pensamiento al respecto. Este matrimonio tenía claridad en buscar santidad, en buscar agradar a Dios en eso. Muchas veces nuestra corrupción, lo engañoso de nuestro corazón, nuestra inmadurez, nuestro desconocimiento o el promedio de los noviazgos o matrimonios que vemos hacen que nosotros bajemos los estándares, que nosotros nos conformemos con eso, que nosotros creamos que es así o que Dios lo va a aceptar. Dios no cambia. Dios es el mismo. Y Dios tiene el poder para exponer, tiene el poder para juzgar. No es que al juzgar Dios va a ser un poco menos santo, al contrario, porque Dios es santo, es que Él no puede tomar al inocente o más bien al culpable como inocente. Y a su vez, porque Él es santo, es que tiene cuidado también de su pueblo. Entonces, a lo largo de todo esto vemos que Dios es poderoso, que la voz de Yahvé es poderosa, es majestuosa, que rompe los cedros, y explicábamos lo que significaban los cedros del Líbano, que resuena con relámpagos, que hace temblar el desierto, que desnuda los bosques. Era su motivo de orgullo y sin embargo Dios lo expone. La voz de Yahvé es poderosa, la voz de Yahvé es majestuosa. Su voz crea, su voz destruye, su voz ajusta, su voz juzga. A veces nosotros nos podemos engañar diciendo que nosotros no nos inclinamos a Baal, pero tal vez no será Baal, pero cedemos a otros dioses. O por lo menos los tratamos como si los fueran. Muchas veces nuestra confianza, nuestro temor, nuestra preocupación, nuestra ansiedad está determinada por factores de la vida, política, ¿no? Las elecciones, lo que se viene, ahora qué va a pasar si sale este otro o este otro. La economía, mi situación, mis ahorros, ¿cuánto de ahorro me queda? Ya no tengo ahorro. La salud y los problemas que no estoy logrando resolver. El trabajo. ¿Y qué tal si nunca consigo eso que tanto soñaba? Pero según lo que estamos leyendo, Yahvé es el que gobierna. Yahvé está por encima de todas esas cosas. ¿Será que para nosotros es posible vivir así como el versículo 9? Es decir, pueden haber tormentas, puede haber destrucción, puede haber caos, pero sin embargo nosotros dándole gloria a Dios, viviendo con paz, en lugar de entrar en desesperación y ansiedad.
La Biblia da a entender que sí es posible. Jesús decía en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los últimos 2 versículos. Esta porción muchos consideran que es una doxología y sí, evidentemente es un reconocimiento y una adoración a Dios. Versículo 10. Yahvé se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey se sienta Yahvé para siempre. Hay una evocación al diluvio en los tiempos de Noé, que obviamente ha sido ¿para qué? Para purificación, ¿no? Porque la maldad de los hombres había crecido. En un sentido, pero el diluvio sí significaba caos, catástrofe, ¿no? Muchos murieron en el diluvio. Pero cuando dice Yahvé se sentó como rey, cuando el diluvio está diciendo que se ha entronizado sobre el caos, Él muestra un dominio absoluto. Está apuntando aquí a su señorío. Es decir, no hay cosas que se le hayan salido de su mano. Él gobierna, Él reina. Él es soberano aún sobre la tormenta. Y después de la tormenta, después del diluvio, Yahvé sigue reinando. Algo que debemos de considerar es que así como el diluvio fue controlado por Dios, así fue con la tormenta que relata el Salmo 29. Dios domina incluso en el caos destructivo. Dios tendrá cuidado de su pueblo. Salmo 93, 1 y 2. Yahvé reina, vestido está de majestad. Yahvé se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Otra vez leo el versículo 10 del Salmo 29. Yahvé se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey se sienta Yahvé para siempre. Hablando de su inmutabilidad, de que su gobierno es eterno. Versículo 11, Yahvé dará fuerza a su pueblo, Yahvé bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué pasa cuando hay un gobierno humano y ese gobierno humano tiene demasiado poder? Históricamente se ha visto que en muchos casos termina corrompiéndose. Dios no es así. Han pasado siglos y siglos, milenios, y Dios sigue siendo digno de confianza. Ese Dios soberano, ese Dios que está por encima de cualquier otra creación, es el que dará fuerza a su pueblo. ¿Y qué es lo bonito? Habíamos hablado antes del poder de la voz de Dios. Ahora Dios decide dar ese poder a su pueblo. Por eso es que Él da fuerza. Por eso es que no es una carrera perdida. Y dice, Yahvé bendecirá a su pueblo con paz. Ese Dios que es tan fuerte para quebrar cedros del Líbano, para hacer temblar montañas, es el que va a dar fuerzas a su pueblo. Yahvé es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón, y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Yahvé es la fuerza de su pueblo, y Él es defensa salvadora de su ungido. O como dice Isaías 40, 29, Él da fuerza al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en Yahvé renovarán sus fuerzas.
Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese Dios es el que da fuerza a su pueblo y el que lo bendice con paz. ¿Sientes que ya no tienes fuerza para continuar? ¿Sabes a dónde debes de acudir? Tal vez estás en la etapa en la cual Dios te está humillando, pero aún así es por tu bien. No es en tus fuerzas, no es por tu capacidad, y sí, no es a tu manera. Ojalá lo entiendas, ojalá lo aceptes y ojalá acudas a Él. Ese mismo Yahvé Dios no solo va a dar fuerzas a su pueblo para continuar, sino también lo va a bendecir con paz. Yahvé, tú establecerás paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. Pregunto, ¿Dios puede ser y dar paz en un mundo sin paz? Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. ¿Puedes decir que vives bajo el reinado de Yahvé con paz real en tu corazón? ¿O estamos entregados a la ansiedad y al temor? Y nuestras decisiones se basan más en el temor que en la fe. Eso es lo que estamos comunicando a nuestro entorno, eso es lo que se está reflejando con nuestras familias. Otra vez, yo sé que es fácil para nosotros decir, pero yo no sirvo a Baal, pero podemos tener otros ídolos modernos. Millones y millones corriendo la carrera de la fama, del poder, del placer. La iglesia es convocada a no seguir a esos ídolos modernos. La autorrealización, sino a proclamar Yahvé es el que reina. Cristo es ese que se sienta sobre el diluvio. Si bien la voz de Dios juzga al mundo, a la vez es la que nos consuela y nos fortalece como su pueblo. Frente a un mundo que idolatra el poder humano, los cedros modernos, riqueza, influencia, tecnología, este salmo nos está proclamando, solo Yahvé merece gloria. Pero pese a que Dios es santo, con todas las implicaciones que hemos mencionado, Él decide bendecir a su pueblo. No en un sentido centrado en el hombre, sino en un sentido integral, donde crecemos cuando menguamos y cuando dependemos más de Él. ¿Le vas a dar gloria a Dios como forma de adoración? Confiando en su fuerza en medio de nuestras debilidades y proclamando su señorío a las naciones. ¿Crees que este Salmo 29 es verdad? Recuerda la majestad de la voz de Yahvé y su poder. Y si crees que este Salmo 29 es verdad, ¿qué cambiarías en tu adoración a Él? ¿Qué tendría que cambiar en cuanto a tu confianza en Él? ¿Y qué tendría que cambiar en tu testimonio hacia otros de lo que Dios está haciendo?
Leo la verdad principal para terminar. El Salmo 29 ilustra gráficamente la majestad de Yahvé Dios sobre toda su creación, convocando a una adoración reverente a su pueblo, porque solo Él merece toda gloria. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos muestras en el Salmo 29. Reconocemos que muchas veces nuestra idea de ti es tan diferente a la realidad. Queremos que te ajustes a nuestros pensamientos, queremos que te ajustes a nuestros planes, a nuestra conveniencia, pero tú, Señor, reinas por sobre todo. Y a la vez extiendes esa misericordia en Jesucristo y nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Rogamos que nos ayudes a crecer en adoración, a confiar en ti, a entender que no hay nada ni nadie que se compare contigo, a entender que te pertenecemos y a rendirte nuestras vidas en Cristo Jesús. Señor, reconocemos que muchas veces no es fácil. Reconocemos que a veces nos movemos más por temores, por miedos, por ansiedad, hasta por capricho, Señor. Pero gracias porque tú, en tu misericordia, en tu paciencia, Señor, nos muestras el camino. Y el camino eres tú, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por el Salmo 29. Oramos para que nos ayudes a crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén.